Como se había mencionado, la presente revisión sistemática lleva por nombre nanosistema multifuncional como reductor volumétrico tumoral en combinación con otros fármacos dirigidos al adenocarcinoma ductal pancreático basados en estudios preclínicos. Mi nombre es Carolina García Candelaria, mi asesor el doctor Cristian Chapa González y mi profesor de la materia, doctor José David Díaz Román. A lo largo de la presentación se dará una introducción de lo que es el adenocarcinoma ductal pancreático, su origen, la inclusión de nanopartículas, así como técnicas de caracterización que se utilizaron durante esta revisión sistemática. Se presentará la pregunta de investigación, a continuación los criterios de inclusión y exclusión, para proseguir con los objetivos e el impacto que tuvo esta revisión, la metodología empleada para llegar a los resultados, así como las limitaciones y recomendaciones, finalmente las conclusiones y las referencias utilizadas. El adenocarcinoma ductal pancreático es una neoplasia maligna más común en el cáncer de páncreas. Se origina en el tejido intraepitelial pancreático, la cual vemos células pancreáticas donde existen empieza a proliferarse el daño generado en el ADN, el cual empieza a acumularse y proliferarse las células tumorales. Aquí podemos observar el tumor que supera los conductos pancreáticos, yendo así a crear una barrera física o llamándose un estroma desmoplástico. Este estroma desmoplástico, una forma representativa es esta progresión que está a continuación, lo cual al momento de que se daña el ADN empieza a inflamarse y crear cierto volumen propio del tumor. Una forma de aplicación de nanopartículas en este cáncer es la vinculación de la nanopartícula a la célula cancerígena. Aquí podemos ver de forma simple cómo esta nanopartícula traspasa el tejido intraepitelial pancreático y se adhiere a la célula tumoral. Aquí la nanopartícula tiene una función de orientación efectiva, ya que por medio de la síntesis proteica puede vincularse y llegar al sitio objetivo, que es nuestro tumor. Al igual, la nanopartícula tiene una liberación controlada. Una vez que se adhiere a la célula cancerígena, tiene un tiempo de prolongación controlado y le suministra el fármaco que transporta esta nanopartícula a lo que es la célula cancerígena. Además, una de las ventajas de la nanopartícula es que crea una permeación y retención mejorada en base a la composición de la nanopartícula, ya sea base a polímeros, base a partículas magnéticas, de las cuales están presentes 3 nanopartículas. La primera que podemos observar es por las siglas MN-CPDL1. Esta nanopartícula es una nanopartícula magnética. Este guión, sí, PDL1, normalmente las células cancerígenas contienen una expresión PDL1 que es un ligando de muerte programada. Lo que esta composición lo que induce es una inhibición para inhibir ese tipo de expresión. Este interferente inhibe transcripcionalmente la expresión del PDL1 para evitar la muerte programada de las células que aún están presentes sanas en lo que es el órgano. Además que crea una interferencia del ARN, ya base a lo que es la nanopartícula, y le crea una transferencia del ARN a lo que es la célula cancerígena. Tenemos a continuación la nanopartícula magnética de óxido de hierro, por sus siglas muón. Este tipo de nanopartícula crea un campo, tiene un campo magnético, el cual en base a lo que es el campo magnético alterno, que es una caracterización que a continuación se va a presentar, este tipo de nanopartícula crea una interacción entre lo que es el campo magnético que se le induce y el campo magnético de esta formulación de nanopartícula, además de que explota las interacciones de los campos magnéticos entre lo que es la nanopartícula y la inducción del campo magnético de la técnica de caracterización. Por último se presenta, la última nanopartícula. Esta es una combinación de gemcitabina
con una partícula de oro atrapada en un dendrímero. Además, tiene lo que es su inhibidor. Ese inhibidor es muy similar a lo que es este inhibidor interferente o el interferente que les había comentado. Este es a nivel de proteína. Ese tipo de interferente crea una traducción de los ARN de forma proteico, además que provee la absorbancia celular de la célula tumoral una vez que se adhiera a la nanopartícula, se adhiera a la célula cancerígena. Este tipo de nanopartícula ayuda a la proliferación y apoptosis de las células tumorales. Posteriormente, se presenta una imagen representativa de la resonancia magnética. Podemos observar que estos recuadros que están aquí señalados son nuestros estudios control, en el cual se les suministra... No me quiere agarrar el... ya. Ok. Podemos observar en esta imagen que nuestros controles realmente hay un crecimiento tumoral muy evidente. Y, por ejemplo, en estos... aquí, por ejemplo, se había comentado la nanopartícula con el interferente PDL1. Podemos observar que no hay mucha diferencia. Normalmente en la semana 1 es la inoculación de la nanopartícula por vía intratumoral. Se le hace la inyección o inoculación. Se espera que alcance un volumen de 50 milímetros cúbicos y ahí empieza el estudio o la primera dosis para monitorearse. Aquí se presenta la nanopartícula con interferente en baja dosis y la nanopartícula en alta dosis. Podemos observar que en la semana 5, tanto la dosis baja de nuestro experimento control y la baja dosis de nuestro experimento control, a la semana 5 sucumbió la especie murina, lo cual ya no se hizo más registro. Podemos observar que la nanopartícula con interferente en alta dosis, en combinación con la gemcitabina, tuvo más tiempo de monitoreo, ya que fue muy eficaz al momento de suministrarle, y el tiempo prolongado de la nanopartícula ayudó a disminuir el crecimiento tumoral, hasta cierto punto erradicarlo un 90%. Además, la disposición de la nanopartícula en el tejido fue muy significativa y tuvo más tiempo de adición de la nanopartícula a la célula tumoral. A continuación se ve otro tipo de técnica de caracterización. Aquí, como se había comentado, el primer paso es la inyección o inoculación de la nanopartícula. Pasando el día 1 empieza a monitorearse y una vez alcanzando, reitero, los 50 milímetros cúbicos, se empieza a monitorear. Este tipo de tratamiento, como lo había comentado, es a base de interacciones de campos magnéticos. Una vez que la nanopartícula con óxido de hierro se adhiere a la nanopartícula, empezamos a utilizar ciclos de trabajo reducidos, donde se le induce cierta temperatura que no oscila más de 41 grados a 47 grados centígrados. Esa temperatura se basa para desnaturalizar la célula cancerígena. Entonces, ayudan a favorecer la perfusión sanguínea, ya que un tumor sólido es un buen candidato a temperaturas, ya que como existe una baja perfusión de sangre, o perfusión sanguínea, es un buen candidato, ya que absorbe o mantiene la temperatura del tumor. Por ende, este choque de temperaturas hace que desnaturalice la célula, y la transferencia de calor que se le suministra desde el sistema a la nanopartícula ayuda a crear muerte celular únicamente en los tumores, ya que ahí se concentra más la temperatura. Estos procesos termomoleculares fisiológicos ayudan a, como se ha comentado, los tumores tienen un proceso en el cual mantienen una cierta temperatura, y al choque de esa temperatura crean una transferencia de calor y ayudan a lo que es la muerte de las células tumorales.
Por último, tenemos otro estudio que es otra técnica de caracterización, la cual está basada en ultrasonido, y el inciso B, que es Zeus, es también un ultrasonido con contraste. Aquí podemos observar 3 pruebas, una nuestro control, una sin gencitabina y otro con la nanopartícula y el interferente, y por último la nanopartícula interferente y una modalidad que se llama destrucción de microburbujas dirigidas por ultrasonido. En la primera podemos observar que en nuestro control está circulado, bueno, las flechitas o el recuadro señaliza la perfusión sanguínea del tumor. En este tipo de perfusión vemos si hay suministración de nutrientes a lo que reside todavía en la célula sana del órgano, que es el páncreas. Ese tipo de ultrasonido visualiza la vasculatura tumoral. Vemos qué tanta perfusión sanguínea existe una vez que le suministra la nanopartícula. Vemos que en nuestro control y la prueba de libre gencitabina escasea la perfusión sanguínea, por lo cual no hay nutrientes, no hay absorción celular. Pero vemos en el recuadro verde, junto con la nanopartícula interferente, ayuda y se ve un poquito más opaco la prueba, y aquí potencialmente se ve que hay una abundancia de flujo sanguíneo o de perfusión sanguínea. Este tipo de modalidad que se agrega aquí, la destrucción de microburbujas dirigidas por ultrasonido, esta modalidad ayuda y está basada en cavitación auditiva. Se utiliza el método de sonoporación. La sonoporación es a base de inducir sonido que genera poros y facilita la absorción celular, siendo así lo que ayuda a absorber, bueno, que la célula aún sana que reside en el tumor pueda absorber y obviamente ayuda a nutrirse. Así llegamos a nuestra pregunta de investigación, la cual es: ¿cuál sistema de nanomedicina dirigido al cáncer de páncreas ha logrado mayor reducción de tumor en modelos preclínicos? Nos delimitamos en la investigación, ya que como exclusión fueron todas las investigaciones no clínicas como revisiones, así como los artículos menores o posteriores del 2007. También se excluyó estudios con otros tipos de cánceres, además que no muestren resultados. Y por último, idiomas diferentes al inglés. Se incluyeron todos los modelos preclínicos de cáncer de páncreas, así como estudios in vitro e in vivo. También estudios que presenten dosis empleadas y eventos adversos. Artículos también artículos del 2007 en adelante. También a artículos que tuvieran acceso completo, así como artículos en inglés. Como objetivo general de esta investigación fue determinar los regímenes de nanopartículas más efectivos para reducir el volumen tumoral del cáncer de páncreas en modelos preclínicos, ya sea en vivo o in vitro, con progresión de la enfermedad y la metástasis. Un objetivo específico fue deducir la nanopartícula óptima que potencia la reducción del volumen tumoral en células pancreáticas, así como evaluar la actividad antitumoral mediante la incorporación de nanopartículas en las células tumorales pancreáticas. Consecuente, analizar artículos científicos que utilicen el uso de nanopartículas como tratamiento principal para el cáncer de páncreas, y finalmente la búsqueda y compilación de artículos que contengan estudios preclínicos y de nanopartículas en combinación con otros fármacos dirigidos al adenocarcinoma nodular pancreático. El impacto de esta revisión sistemática fue en el ámbito de salud y tecnológico, ya que los estudios posteriores podrían dar oportunidad a mejorar la optimización de las nanopartículas en combinación no solo con gencitabina, sino otros fármacos que puedan ayudar al crecimiento tumoral y reducir el volumen tumoral no solo del cáncer de páncreas, sino a lo mejor para otros cánceres. Los métodos utilizados a lo largo de esta investigación: el primer paso fue la búsqueda de bases de datos.
A continuación presentaremos cuáles fueron las bases de datos utilizadas, además la declaración de términos de búsqueda booleanos. Esta fue una estrategia de búsqueda para sintetizar un poco más y delimitar los estudios. De ahí se procedió a la recopilación de artículos según los datos de interés, basándose en los criterios de inclusión y exclusión. Se procedió al proceso de tabulación de datos para llegar a la evaluación y análisis de resultados. Y por último, rescatar nuestras conclusiones. La estrategia de búsqueda es aquí la presente. Además, las bases de datos utilizadas fue PubMed, EBSCOhost y ScienceJet. En nuestra evaluación crítica se utilizó Retraction Watch Database, me disculpa. En esta base de datos se utilizó la solicitud de revocación, la cual los registros no presentaban ninguna solicitud de revocación, así como el Prisma Checklist 2020. Este fue para delimitar los registros y crear una síntesis más determinada de los registros, los cuales fueron de nuestro interés. Además, se utilizó, como podemos apreciar, una columna de barras. En ella se presenta porcentajes, los cuales este tipo de evaluación fue en lo que es la base de datos Circles-Ropes. Este es un riesgo de sesgo, la cual un 100% representa las 10 preguntas. De color azul presenta un bajo riesgo de sesgo. El color naranja representa si es confuso. Y por último, en gris, representa un alto riesgo de sesgo. Observamos en el artículo 3, no presenta ningún riesgo alto. En nuestra segunda referencia, la 4, solo un 10%. Y en la referencia 6 fue la mitad, un 50%. Como resultados obtenidos, en la identificación los registros de ScienceDirect arrojó un total de 40 registros, en EBSCOhost 89, y por último la base de datos de PubMed se rescataron 14 registros, los cuales en base a las herramientas de automatización rescatamos un total de 26, los cuales a artículos que no tuvieron acceso abierto se eliminaron 19, obteniendo registros evaluados para su elegibilidad. Aquí entraron los criterios de inclusión y exclusión, los cuales eliminaron 4, y por último nos queda un total de registros utilizados o incluidos 3. Como presentamos en esta tabla, las características generales de los registros. En la referencia 3, yo, Ed y colaboradores, así como los demás estudios, coincidieron que la especie utilizada fue la murina, el sexo también hembra, así como la técnica de caracterización fue distinta y ya previamente señaladas al principio de la introducción, y también se utilizaron tiempos de estudio, tiempos de evaluación del estudio. Aquí podemos observar que es la primera referencia, o la referencia 3, es 2, 5, 7 y 12 semanas. En la cuarta referencia, 7 días. Y en la última, Lin y colaboradores, referencia 5, fueron 14 días, inicialmente cada 2 días por 3 semanas. Aquí está la abreviatura. En la siguiente tabla tenemos datos específicos de cada registro. Se observa y se incluye la línea celular, que fue distinta para cada estudio, así como la dosis. En la primera, en la primera referencia se trabajó con dosis baja y alta, la nanopartícula previamente explicada, que es la nanopartícula magnética con el inhibidor PDL1. Se utilizó el fármaco, la gemcitabina, y podemos apreciar que en la composición de dosis, aquí son 520 nanomoles, y en la dosis alta es el doble de nanomoles. En la cuarta referencia, Ataluri y colaboradores utilizaron pequeña y grande como dosis determinante la nanopartícula de dióxido de hierro. No se utilizó la gemcitabina. Y aquí podemos apreciar que también aquí tenemos 0.15 con una desviación estándar de 0.3 centímetros cúbicos. Y aquí le dobla
la cifra o la dosis. También podemos observar que en la referencia 5, Lin y colaboradores utilizaron lo que es la nanopartícula nanopartícula de oro atrapada en dendrímeros, utilizando la gemcitabina. Aquí fueron 3 dosis diferentes: la gemcitabina libre, la gemcitabina con el interferente MIR-21I, y aquí la gemcitabina con la nanopartícula de oro, el interferente MIR-21I, más la modalidad de la destrucción de microburbujas por ultrasonido. Finalmente, tenemos resultados de cada registro. Es importante destacar que la tabulación de las 3 tablas presentadas fue el acomodo por el periodo de estudio, el cual se determinó empezando de mayor a menor: 7 semanas, 7 días, 24, 48 y 72 horas, la cual el medio de administración fue intravenoso. El inicio del volumen tumoral, como se había comentado previamente, la prueba inició, o el experimento inició al alcanzar 50 milímetros cúbicos. También, asimismo, se utilizó una fórmula para calcular el volumen una vez de la inoculación. Y por último, se presenta la reducción del volumen tumoral, donde podemos destacar, o está señalado en recuadro rojo, que la referencia 5, a pesar de que fue muy poco el tiempo de periodo de estudio, alcanzó un porcentaje muy significativo en la reducción tumoral. Aquí podemos apreciar que la gemcitabina con la nanopartícula de oro y el interferente alcanzaron un 53.83%. Sin embargo, con la modalidad de ultrasonido, destrucción de microburbujas por ultrasonido, alcanzó un 76.33%. Aquí queda destacar que la fórmula, la V es el volumen del tumor, la L es la longitud del tumor y W es el ancho del tumor. Como limitación de estos estudios, se obtuvo que la especie murina tiende a ser una especie muy pequeña, por lo cual tuvo una nueva optimización para el tamaño de las nanopartículas, así como la restricción del volumen. Se había comentado que en un inicio, cada estudio se determinó que fueran 50 milímetros cúbicos. Fue en base a la especie, entonces básicamente es una restricción muy limitada en base al tamaño de la especie, por lo cual el análisis fue pues muy escaso. Realmente sí tuvo resultados significativos en cuanto al porcentaje de reducción tumoral. Sin embargo, no podría ser tan aplicable a menos de que se utilice otro tipo de especie. Como se había comentado, este estudio se utilizaron únicamente la especie murina. Tendríamos que optimizar para otros tipos de especies, y además el tiempo de duración de la nanopartícula dentro del ambiente intratumoral fue significativo. Sin embargo, el tiempo que hubo, ¿cómo podría explicarlo? Dejó por desear por el tiempo de administración, ya que sucumbían la especie al momento de que se suministraba este tipo de nanopartícula. Como recomendación, todos los estudios involucrados hubo una inyección intratumoral, pero se recomienda a lo mejor una inyección intravenosa, ya que así podría ampliar el análisis del metabolismo y no solamente del análisis intratumoral. Se puede apreciar en los 3 estudios o las 3 técnicas de caracterización que estaba a base de monitoreo. Sin embargo, nunca hubo un análisis del metabolismo de cada especie, de cada dosis al momento que se suministraba a la especie murina. Como conclusiones tenemos que el ultrasonido
se determinó que es la composición más efectiva de reducción tumoral, además de que en base a esta composición de nanopartículas de oro atrapadas en centímetros, ayuda a monitorarse de una forma más simple, ya que pues puedes monitorear cómo está compuesta magnéticamente de oro, ayuda a hacer monitoreo por resonancia magnética cuantitativa y no invasiva. Además que las nanopartículas garantizan una entrega altamente eficiente a las células tumorales. Como se había comentado, la perfusión sanguínea es muy importante, ya que aunque aún resida células sanas dentro del tumor, puede haber nutrición o absorción celular en estas células que aún residen, y que los estudios in vivo revelaron que las nanopartículas mostraron mayor reducción de volumen tumoral con una supervivencia superior sin ninguna toxicidad en los órganos principales. Se presentan las referencias utilizadas durante la investigación, la cual puedo resaltar las 5. Esta referencia es la que se destacó por tener un alto índice de reducción tumoral. Y por último, quisiera destacar las 6. Este artículo es una formulación de polímero llamado polietilenglicol. Esta formulación es un polímero que es hidrófilo, biocompatible y no inmunogénico. Da oportunidad, aparte de que es un año muy reciente, fue en enero del 2020, es muy reciente para próximas o posteriores formulaciones de nanopartículas, las cuales se basan no simplemente en inducir temperatura, sino que este tipo de formulación de polímero sea absorbido por el cuerpo y no sea tóxico para el cuerpo.